este asunto tiene que ver con ciclo circadiano, tiene que ver con otros temas de la neurología, aunque son las suprarrenales, pero acuérdense que ya hablamos en aquel tema de hace unos meses, hablábamos del sistema neuroendocrino. Pero bien, empecemos por ubicar y decir que las glándulas suprarrenales son dos y están ubicadas sobre los riñones, por eso hoy en día se les llama suprarrenales. Cuando estuve yo en la universidad les llamábamos adrenales por la adrenalina y con el tiempo pues ya se está tomando el nombre de suprarrenales porque son dos glandulitas que están encima, una de cada riñón, y entonces toman este nombre, ¿no? A partir de los años 80 aproximadamente, toman este nombre de suprarrenales. Pero si ustedes leen algunos libros, también las van a encontrar como glándulas adrenales, son las mismas. Y bueno, tenemos dos, una de cada lado, y su importancia es bárbara porque está basada su importancia en las hormonas que producen, que nos hacen mantener en equilibrio y sobrevivencia al organismo. Chequen ustedes que hablamos de equilibrio y de sobrevivencia. Y ahorita vamos a ir viendo paulatinamente por qué. Estas glándulas producen hormonas que son vitales para el equilibrio. Y viendo así con una óptica sencilla, estas hormonas, algunas, interactúan incluso con algunos neurotransmisores, como es el caso de la noradrenalina. La noradrenalina tiene que ver con la energía, el interés y los estados de vigilia, ¿sí? En tanto que la serotonina nos impulsa y la dopamina nos ayuda a la iniciativa, al control del placer y al dolor. Claro, sabemos que están las prostaglandinas por parte del sistema nervioso, del encéfalo propiamente dicho. Todas estas, cuando ya se conjuntan, pues nos van a afectar de manera tal que vamos a poder tener ansiedad, irritabilidad, emoción, el humor puede ser bueno o malo, la función cognitiva, muy importante, motivación, apetito sexual y agresión. ¡Wow! Así o más claro de lo importantes que son las glándulas suprarrenales y de por qué tenemos la necesidad de mantenerlas funcionando y de apoyarlas, sobre todo si podemos hacerlo a nivel nutricional, sin recurrir a fármacos y a medicamentos que nos pueden afectar a otros órganos, como ya sabemos, el hígado, el riñón, y que bueno, muchos de los trastornos asociados a las glándulas suprarrenales tienen que ver con deficiencias nutricionales importantes. De ahí se desprende la necesidad de apoyar a las glándulas suprarrenales. Y las vamos a estar apoyando de acuerdo a la función de las hormonas que estas glándulas producen. Hormonas muy importantes y en donde nos hemos dado cuenta de que muchos de los trastornos que se están manejando en la actualidad están, pues sí, vamos a decir la palabra, están equivocados. A mí no me queda muy claro esto que la mitad de los hombres mayores de 40 años en México tienen disfunción eréctil. Yo creo que tienen una deficiencia de testosterona, por lo que no hay líbido, y si no hay líbido, tampoco hay erección. Es muy importante esto. Y en cuanto al tema, el tema del sueño, Bob, es terrible hoy en día como nuestras glándulas suprarrenales están tan maltratadas, tan desgastadas, que tenemos episodios de insomnio muy grandes. Estamos ya en la camita y nos la pasamos dando vueltas porque no tenemos sueño, no conciliamos el sueño. O estamos en un estado de irritación tal que a veces hasta la esposa o al esposo maltratamos, y qué decir de los hijos, ¿no? Esto genera violencia y bueno, ya se imaginarán las consecuencias, pero entremos en materia. ¿Qué hormonas producen las glándulas suprarrenales? Bueno, vamos ahorita, les voy a hablar, las voy a enlistar
y voy a comentar algo de cada una de ellas, ¿no? Pero la lista no son las únicas, pero son las más importantes y son las que nos van a competir en este momento. Pero son hormonas como el cortisol, la testosterona, la progesterona, la adrenalina y la noradrenalina. Nos ayudan a mantener al organismo en condiciones adecuadas de responder a las necesidades de sobrevivencia impuestas por los múltiples factores externos. Ok, estas hormonas, vamos a hablar primero del cortisol. El cortisol es una hormona llamada esteroidea porque su base química es grasa, es lipídica, y este cortisol es la hormona del estrés. En condiciones normales, nuestro cortisol va a ser liberado en cantidad suficiente cuando hay un proceso inflamatorio que puede ser generalizado o focalizado. Ahí es donde el cortisol entra en funciones. Tenemos la parte sintética, que es la cortisona. Este cortisol, cuando está desregulado y está continuamente secretándose, paso 1 nos quita el sueño, paso 2 nos pone en un estado de tensión y de ansiedad muy severo. Al estar en este estado de ansiedad todo el día, cuando llega la noche, y vamos a hablar más adelantito del ciclo circadiano, cuando llega la noche, nosotros no podemos dormir. Estamos pensando en el señor del transporte público con el que nos peleamos en el auto, o siendo pasajeros, ya ven que también son bien gentiles estas personas. Estamos pensando en que nos falta dinero, bueno, si nos sobra, pues en qué hacer con él. Y empezamos a imaginarnos así, ¿no? Gente muy imaginativa a lo mejor piensa que se puede armar de valor y, bueno, deshacerse de algunos políticos. Entonces, fíjense cómo son los pensamientos durante el insomnio. Son pensamientos que nos mantienen en alerta en vez de dormir. Empezamos a pensar también inclusive en cosas placenteras y entonces lo que hacemos es activar más nuestro sistema y menos conciliamos el sueño. Fíjense qué interesante. La testosterona es una hormona que las mujeres también tienen testosterona, pero en cantidades muy bajas. La testosterona en el hombre, en particular, no solo tiene que ver con las características sexuales secundarias, como se nos decía en la escuela, tiene que ver también con la libido. Y aunque una parte de la testosterona se produce en los testículos, también las glándulas suprarrenales producen testosterona en mayor cantidad. Esta testosterona no solo tiene que ver con el machismo, porque yo escucho siempre muchas expresiones relacionadas con el machismo y la testosterona. No, la testosterona también, aparte de que nos va a ayudar a mantener el apetito sexual, nos va a mantener en un estado de relajación a los hombres. Eso de que solo a las mujeres se les disparan las hormonas y se ponen histéricas es una mentira tan grande como el Palacio de Bellas Artes. Los hombres también, por deficiencias de testosterona, podemos caer en estados de ansiedad y de, pues hasta ponernos un poco paranoicos e histéricos. Y la contraparte o la similar de esta hormona en las mujeres es la progesterona, cuya función, fíjense bien, sabemos que su función es mantener la gestación. Cuando ya no hay estrógenos, la progesterona sube y sube. Pero eso no quiere decir que durante los periodos de no gestación no haya progesterona. Claro que tiene que haber. Ahora, aquí hay un detalle bien importante. Muchos de los trastornos de la menopausia tienen que ver con una deficiencia de progesterona. Es muy sencillo. Las mujeres cuando están embarazadas, que no tienen estrógenos, igual que la mujer menopáusica, ¿por qué no se ponen menopáusicas? ¿Por qué no se ponen tan mal? ¿Por qué? Porque la progesterona está muy elevada. Cuando llega la mujer a la etapa madura y deja de ovular y deja de producir estrógenos, la progesterona es aquella hormona que va a compensar fisiológicamente en algunas funciones la falta de estrógenos.
Estas tres hormonas, las primeras tres que mencioné, tienen un origen muy importante en el colesterol bueno, el llamado colesterol bueno. A partir del colesterol se sintetizan por un proceso bioquímico colesterol, lanosterol, estradiol, hasta llegar a testosterona o progesterona y cortisol. Hay un factor ahí que actúa como enzima o coenzima, y lo vamos a ver más adelante, pero de una vez lo menciono, que se llama ácido pantoténico, que es la vitamina B5. Cuando hay una carencia de vitamina B5, se nos desregula el cortisol, la testosterona en los hombres y la progesterona en las mujeres. Entonces tenemos todo un cuadro de desastre. Y también vamos a tener problemas con otras dos hormonas, la adrenalina y la noradrenalina. Estas hormonas nos ayudan a mantenernos en un estado de alerta y poder sortear situaciones de alto riesgo o de peligro que involucran a nuestro organismo. Incluso estas hormonas nos pueden salvar la vida. Cuando hay, por ejemplo, una cortada muy fuerte, vamos a pensar que, no sé si han visto alguno de ustedes, bueno, me tocó verlo en el internado, en el hospital 20 de noviembre, veíamos personas accidentadas que perdían un miembro, o sea, les era asesinada una mano, una pierna, pero llegaban vivas al hospital. ¿Por qué? Digo, aparte del soporte que les brindaban los paramédicos, pero de momento la liberación de adrenalina produce una vasoconstricción tan fuerte que una persona puede sobrevivir varios minutos sin un miembro y no desangrarse. Noten ustedes la importancia de esta hormona. Ahora, la noradrenalina está relacionada también con la serotonina. Entonces, vean ustedes si no, estas hormonas son una base importante para que nosotros mantengamos nuestro equilibrio y nuestra vida, inclusive. Las deficiencias nutricionales son de gran importancia y le pegan muchísimo a las glándulas suprarrenales, esto no lo olviden. Si nuestras glándulas suprarrenales están funcionando adecuadamente, pues incluso no nos vamos a ver de la edad que tenemos. Nos van a ayudar también a mantener un aspecto más apegado a nuestra edad biológica, no nos vamos a ver acabados. No les voy a decir que más jóvenes de lo que es uno, pero sí podemos esperar no un deterioro tan rápido ni tan marcado si nuestras glándulas suprarrenales están en buen estado. En resumen, las glándulas suprarrenales, y aquí tengo, en inglés le siguen llamando adrenal gland, tenemos también la producción, tiene que ver con la producción del glucagón, de acetatos, también tiene que ver con las enzimas de la cortisona, ¿sí? También su trabajo alteran las grandes arterias, los grandes vasos del corazón, en los casos en los que yo les mencionaba, a través de la adrenalina, la aorta, la arteria pulmonar, las carótidas. Fíjense qué importante es la función. Y bueno, uno de los grandes misterios de la ciencia es el llamado ciclo circadiano, que tiene que ver con las glándulas suprarrenales y con otras, no nada más con las glándulas suprarrenales, ahí tengo que aclarar. Aquí vamos a hacer la referencia a las glándulas suprarrenales porque es el tema de hoy. Sin embargo, podemos ver cómo a través de los elementos de las glándulas suprarrenales y de otros elementos, vamos a ir paulatinamente recuperando nuestro estado de salud. Créanme que nos costó un poquito de trabajo encontrar un esquema del ciclo circadiano completo. Si ven ustedes, en la parte de abajo están las 0 horas. Y cómo el
las consecuencias de la hora luz, de las horas luz, perdón, combinados con una nutrición deficiente, nos van a hacer padecer insomnio. Y aquí yo creo que al doctor Lucho Quiroz esto le va a servir mucho de orientación también, doctor, porque mire, somos unos desordenados. Comemos a la hora que podemos en vez de la hora que debemos. Dormimos a la hora que podemos en vez de la hora que debemos. Entonces, fíjense ustedes cómo el sueño profundo se alcanza a las 2 de la mañana. Y muchas veces a las 2 de la mañana apenas estamos acostándonos o todavía estamos dando de vueltas en la cama. A las 4:30 de la mañana se alcanza la mínima temperatura corporal que, de acuerdo con los estudios que se han hecho a toda profundidad, esta puede descender incluso a 35 grados. Y no es por el frío de afuera, es por la reacción de las hormonas combinadas con horas luz y combinadas con la falta del calor del sol. Todo esto nos afecta. Muchas personas se ofenden y dicen, oiga, pues si no somos animalitos. No, sí, no somos animalitos, pero sí somos mamíferos finalmente vertebrados. Y respondemos a un sinfín de reacciones que nos vienen del exterior. Entre las 6 y las 6:45 hay una elevación de la presión sanguínea. Si su cardiólogo lo cita a las 6:30 de la mañana, por favor no vayan. Les van a decir que están hipertensos. Para las 7:30 se terminó ya la secreción de melatonina, que a su vez estimula la hormona del crecimiento. La hormona somatotrófica se activa solo en la oscuridad. Ya lo hemos mencionado aquí. Oiga, doctor, ¿por qué mi hijo no crece? Pues lo duermen con la luz prendida. ¿Cómo va a crecer? Y en el caso de los adultos, requerimos de la hormona del crecimiento también para no caer en estados emocionales y en estados de estrés. Y que a lo mejor esto tiene que ver también con un proceso de insomnio. Fíjense ustedes, a las 8:30 inicia el movimiento intestinal. ¿Y entonces por qué desayunamos hasta las 11? Wow, interesante. A las 9 entre las 8:30 y las 9 de la mañana es la máxima secreción de testosterona. Por eso muchos hombres, muchos caballeros, si todavía están en la cama a esas horas, tienen erecciones, aunque vivan solos. A las 10 de la mañana tenemos un estado de alerta máximo, que es cuando, no estoy diciendo que debamos empezar a trabajar a las 10, porque si no se me va a echar encima el Congreso del Trabajo y bueno, pero es nuestro estado de alerta máxima. Ustedes hagan un ejercicio, los invito a hacerlo y a ver si el otro jueves me dicen cómo les fue. Anoten cómo se sienten en cada hora y van a ver cómo a las 10 de la mañana, y es cierto, es cuando nos viene mucha creatividad en el trabajo. Voy a hacer esto, voy a rediseñar, porque es nuestro estado de alerta máxima. Llega el mediodía, y a las 14:30 tenemos un estado de coordinación. O sea, si ustedes se ponen a jugar ping pong a las 14:30 van a ver qué reflejos tienen. Y por ejemplo, personas que no tenemos nada de reflejos, a las 14:30 tenemos un poquito más de reflejos. A las 15:30 tenemos una máxima velocidad de respuesta, que es lo que les mencionaba también de los reflejos, y a las 5 de la tarde tenemos la mejor eficiencia cardiovascular. Es cuando hay que ir con el cardiólogo. Evidentemente, si nuestra eficiencia cardiovascular está elevada, nuestros músculos es cuando van a tener más fortaleza muscular. Entre 18 y 18:30 de la tarde tenemos la presión sanguínea al máximo, cuando estamos hablando de personas no hipertensas, ¿sí? Y a las 19 horas la temperatura corporal es el pico más alto que tenemos en el día. A las 21 horas, fíjense bien, a las 21 horas se inicia la secreción de melatonina. Y a las 22:30
aquí a ustedes les va a dar mucha risa, a todos nos da cuando sabemos. Hay supresión del movimiento intestinal. Pero como a las 9 nos fuimos a echar 17 tacos al pastor, 5 quesos fundidos y 3 cervezas, pues a las 22:30 se nos está moviendo el intestino, cuando no debería estarse moviendo. Entonces, ¿cómo queremos descansar si el ciclo circadiano lo tenemos hecho un lío? Las abuelitas son muy sabias. Pregunten a sus abuelitas cómo a las 7 se daba la merienda a los niños, a las 8 se les acostaba y a las 9 estaban iniciando el sueño, junto con la secreción de melatonina. Y nuestras abuelitas no estudiaron medicina, nuestras abuelitas no eran investigadoras del Instituto Pasteur, ¿verdad? Ni del Instituto Linus Pauling. Si ustedes aplican este esquema en niños, les van a mejorar el apetito, les van a mejorar el rendimiento escolar, se va a reducir este problema de déficit de atención e hiperactividad. Claro, acompañado de una alimentación adecuada, porque luego me dicen, ay, ya con eso queda. No. Esto del ciclo circadiano es muy importante en el mantenimiento de nuestra sobrevivencia y de nuestro equilibrio. Recuerden que la lucha entre la salud y los estados de no salud no es otra cosa más que construir y destruir. Cuando tenemos salud, nuestro cuerpo construye. Cuando tenemos enfermedad, viene destrucción. Y a través de las glándulas suprarrenales podemos lograr construcción. Construcción, construcción, construcción. Ahora, vean ustedes este esquema y entonces dense cuenta, cada uno haga su ejercicio y bueno, ¿a qué horas desayuno? Y van a ver cómo están desayunando a una hora inadecuada, cuando todavía, perdón, cuando el intestino no ha iniciado su movimiento intestinal, o mucho tiempo después de que lo inició, y lo inició vacío. ¿Cómo no va a haber úlceras duodenales? ¿Cómo no va a haber una serie de trastornos digestivos que nos llevan a lo que ya conocemos, ¿no? La enfermedad celíaca, al intestino irritable, y junto con esa mala digestión y la putrefacción de los alimentos en nuestro tracto digestivo, ¿cómo no vamos a tener procesos de pólipos? ¿Cómo no vamos a tener con los años un cáncer de colon? No sé si tengan preguntas, pueden hacer alguna pregunta si tienen alguna duda o algún comentario. Pueden usar el micrófono, si hay pueden levantar la manita y entonces yo les abro el micrófono para que todos escuchemos su pregunta. Vamos a darles unos segundos para que si quieren hacer pregunta y pasar a la siguiente diapositiva. Que la otra diapositiva está por demás interesante, Aquí hay una manita levantada de Benjamín. Vamos a abrirle micrófono. Listo. Benjamín, tiene usted el micrófono abierto, le escuchamos. Muy amable, doctor. Buenas tardes a todos. Muy buenas tardes. La pregunta nada más tiene que ver con los espacios en los que no se marca algo en específico. ¿Qué sucede en esos tiempos? Bueno, en esos tiempos, técnicamente el organismo está funcionando en un estado normal. Lo que nos marca el ciclo circadiano nada más son los picos de temperatura, picos de presión, la secreción de la melatonina, que es muy importante, la secreción de testosterona y nuestra actividad cerebral básica, no va más allá. Y para orientarnos en lo que tendríamos que estar haciendo a determinadas horas. Se supone que en los periodos, digamos, del sueño profundo a las 4:30 estamos dormidos. En la mañana, después del desayuno, estamos en el trabajo. Y en el caso de la alerta máxima de las 10 a la 1, 2 de la tarde que salimos a comer, pues estamos en ese estado de alerta máximo y estamos rindiendo mucho.
Y realmente el ciclo circadiano es más que nada una guía para poder nosotros recomendar en nuestros pacientes el por qué les damos horario de comida. No sé si quedó clara la... Sí, claro, lo que pasa es que traté de ubicar cuál era la hora más indicada para dormir y no encontré algo que me diera ese punto de referencia. Bueno, es cuando inicia la secreción de melatonina. Ah, perfecto. O sea, las 9 de la noche. A ver, ¿usted mismo se duerme a las 9, Benjamín? No, o sea, mi horario normal es a las 11 de la noche. Sí, no, estamos perdidos, la verdad, digo, todos, su servidor a veces son la 1 de la mañana y estoy despierto, leyendo, haciendo cosas, bueno, pero yo creo que si empezamos a manejar estos horarios con niños, podemos revertir un poco el proceso de enfermedades degenerativas, y eso pues puede ser muy interesante, que a través de prevención, acuérdense que la medicina preventiva es la más barata del mundo, la medicina resolutiva es la más cara de todas. Entonces, pues ubiquen ese ciclo circadiano. Yo sí los invito a que traten de recorrer ese horario que nos decía usted, Benjamín, de las 11, a ver si puede acercarse a las 9. Yo sí lo intento, y vieran, sí funciona, hay veces que sí nos podemos acostar a las 9, y a las 5 de la mañana se nos abren los ojos, o a las 6, por este salto de presión sanguínea, y es el momento de despertar, levantarse y hacer todo tipo de actividades, y no nos sentimos cansados. Claro, yo a mi edad, ya por ahí alguien me dijo, si después de los 50 abres los ojos y no te duele nada, es que estás muerto. Bien, vamos a, para servirte, Benjamín, vamos a abrirle su micrófono a Lilia Rivera, que tiene manita levantada. Lilia, estás en el micrófono abierto. Bueno, ¿sí nos escuchas, Lilia? Creo que... Hola, buenas tardes, ¿sí me escucha? Sí, claro. Nada más para preguntar, tengo una duda. Sí. ¿A qué horario se recomienda la comida? ¿Entre 12 y 2:30 o entre 2:30 y 3:30? Se recomienda entre 2:30 y 15:30. Ok. Porque está mejor activada nuestra circulación sanguínea y en el proceso de la digestión requerimos mucha sangre en el estómago y en el intestino, que es cuando tenemos la máxima coordinación. Uh-huh. Ahora, hacemos la pregunta, Lilia, ¿quién come a esas horas? No. ¿Ustedes? Bueno, sí como a esas horas. Bueno, sí como yo a esas horas. Pero usted es nutrióloga, ¿no? Entre 2 y 2:30. ¿Usted es nutrióloga, no? Sí. Y no sea tramposa, usted sí sabe todo esto. Vamos, de sus pacientes, ¿cómo ve el horario de comida? Aquí en el norte del país, generalmente la hora de comida es entre la 1 y 3 de la tarde, entonces la mayoría sí come en ese horario. Es bueno que tengan un horario constante, aunque no sea el que quisiéramos, ¿no? Porque sí, aquí en el centro del país ya hay gente que no come, que un día come a la 1 y al otro come a las 6. Imagínense el desorden metabólico y fisiológico en el que caen a las personas, ¿no? Pero sí, bueno, aquí estamos, ya saben, no sé si tengan más preguntas, ya saben, pueden levantar manita o pueden escribir en el chat para que podamos contestarles a sus preguntas. Y ahorita vamos a pasar al tema. Nos pregunta el doctor Quirós, ¿a qué hora recomienda la cena? Antes de las 9, evidentemente, a las 8 de la noche está muy bien y se recomienda ligera. Sí, el desayuno tiene que ser prácticamente al despertar, es lo más recomendable del desayuno. Y que pues tendría que ser de acuerdo con el ciclo circadiano entre las 8 y las 8:30. La hora de comida, ya se lo mencionábamos a la doctora Lilia, entre 2:30 y 3:30. Y el caso de la cena, pues entre las 8 y las 9. Ahora, tenemos un problema, señores. Nos cambian el horario. Todos los meses de abril nos enjaretan el horario de verano que se termina en octubre.
Entonces, este cambio de horario nos altera todo el ciclo circadiano y nuestro organismo hace ajustes como puede, y alguien que nos va a ayudar mucho a esos ajustes, a que estos ajustes se den, va a ser las glándulas suprarrenales. Por eso hablamos de reforzarlas con nutrición. Nos manda a saludar Alberto González, saludos. Sí, estoy viendo algunos nombres nuevos aquí en la asistencia al curso. Los nuevos, bienvenidos. Los no tan nuevos, qué bueno que están con nosotros. Y bueno, traten ustedes de hacer algún ejercicio con esto del ciclo circadiano. Créanme que nos va a ayudar bastante. Tiene mano levantada Francisco Javier Rizo. Tenemos el micrófono abierto, doctor. ¿Sí me escucha? Porque yo no lo escucho, ya le abrimos micrófono. Sí, no se escucha, ha de tener un problema con su audio. Y es que esto de las computadoras para mí es tan complicado que no me sería raro que algún día empiece yo el curso y no les abra el micrófono y no me escuchen. No es cierto. Ok, ya nos hemos puesto a aprender aquí con Isaac, que nos apoya en toda la cuestión tecnológica también. Y pues bueno, esto es un cuadro que pues no nos lo tenemos que aprender, que se llama esteroidogénesis adrenal. A partir del colesterol, es la ruta y el camino que sigue estas sustancias hasta convertirse en aldosterona, cortisol y dihidrotestosterona. Si lo ven ustedes, son caminos de alta complejidad, ¿sí? Y con una gran variedad de enzimas, como la desmolasa, las alfa hidroxilasas, las beta hidroxiesteroides, las desmolasas, hidroxilasas. ¿Y por qué puse este cuadro, las alfa-reductasas y las oxidasas? Este cuadro así, bueno, no está tan complicado. Si lo vieran ustedes en el Leninger o en el Strayer de bioquímica, es para ponerse a llorar. Pero lo puse por una simple y sencilla razón. Todas estas enzimas que están citadas en la diapositiva tienen un arrancador que se llama ácido pantoténico. El ácido pantoténico es un catalizador de estas enzimas. Si no hay ácido pantoténico, estas enzimas se quedan estáticas. Entonces, bien importante, y bueno, también el magnesio tiene que ver con estos procesos, obviamente los antioxidantes. Entonces, viendo todo esto, nosotros tenemos que entender cómo a partir del colesterol bueno, tenemos que alimentar con otras cosas a nuestras glándulas suprarrenales, a nuestras glándulas adrenales. Es muy bonito, es muy interesante cómo cuando nosotros nutrimos y apoyamos a la glándula suprarrenal, los resultados se ven en pocos días, a pesar de que estamos hablando de la nutrición ortomolecular, que yo siempre les digo, sobre todo a los pacientes, y los invito a que ustedes se lo aclaren a los pacientes. Cuando me duele la cabeza, me tomo un analgésico fuerte y se me quita en media hora. Cuando tengo desnutridas las suprarrenales desde hace años, voy a tomar el magnesio pantoténico, mi tratamiento, pero a la media hora no me voy a sentir bien, Va a tomar un tiempo. Pero lo que sí hemos visto que las glándulas suprarrenales responden también, que en 4 o 5 días sí empieza a sentirse el paciente mucho mejor. Empiezan a notar una mejoría en todos los sentidos, y entonces el paciente se anima a seguir por la vía de la suplementación y después por la vía de una alimentación equilibrada, balanceada y saludable. Por eso es importante que nosotros, como nutricionistas ortomoleculares, siempre, y casi literal la palabra, ¿no?, ataquemos a las glándulas suprarrenales. Vayamos con las glándulas suprarrenales con todo el arsenal que tenemos, porque esto le va a dar al paciente la posibilidad de
sentirse mejor en un periodo corto de tiempo. Acuérdense que el paciente a veces se descuida mucho y eso los vuelve un poco, vamos a decir, desesperados, aprensivos, quieren que llegar con nosotros al consultorio y salir curados. En el caso de las enfermedades crónico-degenerativas y metabólicas, eso es imposible. En el caso de un dedo cortado, tal vez sea posible. Le ponemos su curita y se va contento. Entonces también tenemos que entender esta parte del proceso nutricional para que el paciente pueda reaccionar favorablemente. Bueno, ya estamos en el tema, estamos con las suprarrenales, con las adrenales y la pregunta, ¿cómo o con qué debemos nutrir a las glándulas suprarrenales? Bueno, aquí es muy importante el magnesio. El magnesio va a ayudar, como ayuda al proceso depurativo del aparato digestivo y ayuda a la circulación de la sangre, y tiene que ver mucho en los procesos de obtención de energía de todas las células de las glándulas suprarrenales también requieren ATP. Entonces tenemos que darles magnesio. Magnesio para que todas estas funciones empiecen y las células mismas suprarrenales empiecen a producir más ATP y las células puedan reproducirse y pueda haber una regeneración adecuada del parénquima de las glándulas suprarrenales. El ácido pantoténico, bueno, yo me había adelantado y les había yo mencionado que es un catalizador para todas estas enzimas que tienen que ver con la esteroidogénesis y que son una gran cantidad de enzimas que van a tener un proceso importantísimo en ese nivel. Las glándulas suprarrenales también requieren ácidos grasos esenciales para apoyar este metabolismo que parte del colesterol. Ahora, ojo, un ácido graso esencial es el nombre químico de un grupo de sustancias que tienen un radical ácido y un radical lipídico. Y hay ácidos grasos esenciales que no son de beneficio y hay otros que no. Por ejemplo, hay un ácido graso que se llama ácido gamma-butírico. Este se usa mucho en la industria alimentaria y es nocivo en exceso. Tenemos también el grupo de los omega 6, que yo no me canso de decirlo. Se suplementa el omega 3 con el 6 y el 9. El omega 6, cuando se suplementa en exceso, se convierte en ácido araquidónico y puede incluso bloquear las células beta del páncreas, reduciendo aún más la producción de insulina en un diabético. El omega 6 y el 9 son recomendables solo en mujeres gestantes en el primer tercio de embarazo, únicamente. Entonces, el que nos va a servir toda la vida son los dos omega 3, el EPA y el DHA. O sea, para decirlo fácilmente, el vegetal y el animal. Este omega 3 va a intervenir en el metabolismo del colesterol para convertirlo también en hormonas. Por eso los omegas 3 tienden, cuando son suplementados, a bajar el colesterol y los triglicéridos de personas que tienen dislipidemia. ¿Y qué decir del proceso como tenemos un manejo de enzimas muy grande en las glándulas suprarrenales, estas enzimas entran en un proceso de oxidación rápido por los radicales libres del óxido singlete y todo esto. Entonces tenemos que dar un antioxidante muy potente. Tenemos el más potente, que es la vitamina C. Y en cuanto a las quinonas, la coenzima Q10. La coenzima Q10, aparte de que nos va a regular, nos va a ayudar a bajar un poquito, a regular un poquito el pH, también ayuda a regenerar los epitelios del organismo. Estos 5 nutrientes deben estar presentes para apoyar a las glándulas suprarrenales. No sé si tengan preguntas. Ahorita estamos
hablando de los nutrientes, de lo que se debe tener, y pues en un momento determinado podemos más adelantito hablar de alguna dosis correcta. Ya hemos mencionado que el magnesio, su dosis o su requerimiento mínimo es de 350 miligramos por día en un adulto promedio. El pantoténico, 500 miligramos al día en un adulto promedio. Los omega 3, ambos, de 150 miligramos de cada uno de ellos en un adulto promedio. De vitamina C hemos hablado de 3 gramos y de coenzima Q10 40 miligramos. Eso en una persona sana. Es lo que requiere el organismo. No estamos olvidando que el magnesio tiene otras funciones en el organismo, el pantoténico, el omega 3, la vitamina C y la coenzima Q10. Las estamos en esta ocasión refiriendo a la parte importante de las glándulas suprarrenales, que es algo que tenemos que tener muy presente. Ahora, fíjense bien, para no dejar las cosas así en el aire, bueno, ¿qué ocurre ante una situación de estrés prolongado o intenso? ¿Qué reacción tiene el organismo? Bueno, pues viene esta liberación de hormonas, ¿sí? Y fíjense bien todo lo que pasa. Se forman más proteínas y se destruyen proteínas. Se forma más glucosa, hay más formación de grasa y hay una acción antiinflamatoria. Se elimina agua, se retiene sodio y se elimina potasio. Y hay secreción gástrica de ácido clorhídrico. Entonces, como ven ustedes, los estados de estrés nos van deteriorando pero con toda seguridad. Paulatinamente, pero con toda seguridad, porque estamos provocando una serie de cambios en el organismo que nos van a dañar en el mediano y a veces en el corto plazo. Nos van a provocar un daño que nos puede llevar a una diabetes, nos puede llevar a dislipidemias, nos puede llevar a problemas cardíacos, nos puede llevar a problemas neurológicos, inclusive. Todo el mundo tiene migrañas, ¿no? A todo el mundo hoy en día le duele la cabeza. En el Instituto Linus Pauling hay una serie de gentes muy prominentes, investigadores, y se está sospechando que parte de las jaquecas y migrañas que aquejan a la sociedad actual son, por un lado, el estrés y por el otro, el exceso de grasas trans. Las grasas trans, entre las que están algunos omega 6 y 9, el omega 6 y el 9, a nivel del sistema nervioso central en el cerebro, facilita la liberación y la formación de prostaglandinas. Las prostaglandinas son las sustancias que libera el cerebro para producir dolor. El antagónico es el omega 3, es el equilibrante en cuanto a las prostaglandinas. Estamos hablando ahorita de un tema que se llama sistema parácrino. Entonces, cuando ocurre esto, ¿qué va a pasar si tenemos un exceso de grasas trans? Que hay liberación de prostaglandinas y no tenemos el equilibrio con el omega 3. Entonces, esto es algo muy cierto y que tiene mucho que ver. El doctor Jesús, ¿esto se aplica a personas? Sí, de cualquier edad, pensando en niños jóvenes de 12 años. Doctor Fermín Sánchez, ¿cómo está? Muy buena tarde. Nos pregunta el doctor Fermín Sánchez, ¿usted cree que con esta suplementación en personas mayores de 40 años sea suficiente para que la glándula suprarrenal produzca la cantidad adecuada de testosterona como para no pensar en aportar el tratamiento de sustitución hormonal? Con esas cantidades que mencioné, doctor Sánchez, sí, si no hay otro trastorno, porque si hay algún otro trastorno, por ejemplo, en un diabético hay que apoyar un poco más con el ácido pantoténico, hay que irse a 1 gramo o 1,5 gramos diario. Pero si es una persona que no tiene hasta el momento ningún padecimiento más que un estrés y una pérdida de líbido, así que ya ve que siempre decimos, pues ese es el estrés, y los mismos pacientes dicen, es el estrés, y así lo dejan. Si es una condición así, sí, con las cantidades que yo le mencioné, sí, en una cuarentón funcionan perfectamente bien. Incluso, sí les regresa la libido. Porque sí es un problema curioso, ¿no? El estrés, vean todo lo que produce. Y si tenemos un
una deficiencia y nuestras glándulas suprarrenales están mal nutridas, pues el desastre se vuelve enorme. Entonces, como decía el doctor Miguel Leopoldo Alvarado en una conferencia, dice, entonces las glándulas suprarrenales no nos dan sobrevida, sino nos sobreviene la muerte, porque no están funcionando y nos viene antes de tiempo. Doctor, discúlpame, Jesús. Sí, nuevamente las cantidades. Pues son más que dosis, aquí podríamos hablar de requerimientos. Va de nuevo, magnesio, 350 miligramos por día. Ácido pantoténico, 500 miligramos por día. Omega 3, 200 miligramos de EPA y 200 miligramos de DHA por día. Vitamina C, 3 gramos por día. Coenzima Q10, 40 miligramos por día. Y sería cuestión también de que ustedes hicieran una revisión más o menos detallada de lo que está comiendo el paciente y ver si por las fuentes naturales está teniendo parte de esa hay una parte de estos requerimientos por la vía de la dieta. Del doctor Fermín Sánchez, esta pregunta es porque existen estadísticas de que a esta edad ya existe un 50% menos de testosterona. Sí, doctor Sánchez, las hemos visto y están muy asociadas a años de mala nutrición. Por eso, a partir de los 40, el 50% de las personas, de los hombres en particular, tienen menos testosterona, consumen un exceso de grasas y tienen colesteroles. El colesterol malo, que no es de donde proceden estas hormonas, está más alto que el colesterol bueno. Es por eso sí, efectivamente, y esto nos da en parte la razón, bueno, se las da al Instituto Linus Pauling, en cuanto al exceso de grasas trans en la dieta. Es bueno que revisen. Miren, realmente la persona que llega a los 40 años viene de los gloriosos 30. Les voy a decir por qué los gloriosos 30. Porque también estadísticamente está comprobado que en los años 30 es cuando las personas tienen éxito en el trabajo, hacen patrimonio, etcétera, etcétera. Entonces son exitosos dentro de su área, de su trabajo, de a lo que se dediquen. Y llegan a los 40 con un exceso de confianza porque todo lo que han hecho en los 20 y 30 no les ha causado enfermedad. Pero de todas maneras llevan años arrastrando deficiencias. Que ellos no lo sientan no quiere decir que el cuerpo no lo esté resintiendo. Puede no manifestarlo el cuerpo todavía. Entonces llegan los 40 y le llamamos crisis de los 40. Pero es una crisis que tiene que ver con aspectos emocionales y con aspectos nutricionales. Hagan un esquema sencillito en sus consultorios, hagan preguntas a sus pacientes y vean cómo están en los 30 y cómo llegaron a los 40. Entonces llegan con deficiencias no solo de ácido pantoténico ni de testosterona, por ende, llegan con deficiencias muy fuertes también de coenzimas, de quinonas, etcétera, etcétera. Por eso los ataques cardíacos. Nos dice el doctor Fermín Sánchez, clínicamente, aparte del insomnio y de alteraciones de la libido, ¿cómo designamos a quién establecer esta suplementación? Bueno, son dos aspectos clínicos importantes, insomnio y alteraciones de la libido. También vamos a tener alteración cuando vemos colesteroles altos y dislipidemias, también podemos dar el pantoténico, pero aquí sí junto con la colina y el inositol. También en los estados de estrés, doctor Sánchez, cuando son personas muy estresadas, tenemos que darle, no nada más el insomnio, o sea, a lo mejor duermen bien, pero manifiestan un estrés, o tienen las dos cosas. En cuanto ustedes vean que un paciente lleva una vida muy acelerada y no puede ni organizarse y tiene 3 trabajos o 2 y llega siempre tarde a uno, este es un candidato para el ácido pantoténico. Porque a lo mejor sus fuentes por la vía de la dieta son adecuadas, pero lo está desgastando muy rápido. Está haciendo uso de ese ácido pantoténico porque sus glándulas están trabajando en un nivel mucho más fuerte. Entonces, sí, en estos casos también. Ahora,
Las glándulas suprarrenales, doctor Fermín, también yo le recomiendo estimularlas en los casos de enfermedades autoinmunes, como son la miastenia gravis, como podría ser el lupus eritematoso, la esclerodermia, esclerosis múltiple, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque al regular el cortisol, el paciente se va a tranquilizar un poco más y entonces va a atender mejor nuestras indicaciones e incluso el tratamiento alopático que tienen que tomar, que ese ya lo hemos mencionado, no tenemos que suspenderlo. Bien, preguntas frecuentes. ¿Las suprarrenales se pueden regenerar? Sí. Tienen capacidad regenerativa. En problemas de hipertensión, sanar las glándulas suprarrenales ayuda. Claro que ayuda porque no estamos perdiendo potasio ni reteniendo sodio, una vez que las ponemos a trabajar. ¿Al nutrir las suprarrenales puede recuperar la libido? Sí, también. Hombre y mujer, ¿Al sanar las suprarrenales me ayuda en los trastornos de la menopausia? Sí, sí ayuda. No sé si tengan alguna pregunta más. Necesito prepararme otra taza de café. Y que bueno, no sé si tengan alguna otra pregunta respecto a las glándulas suprarrenales, porque el segundo tema del día de hoy es sanando al sistema nervioso. Este también es un buen tema, porque el sistema nervioso nos traiciona, doctores, nos traiciona muy, muy feo y muchas veces nos pone en una situación muy difícil. Tenemos muchos problemas a nivel de la degeneración neurológica de las personas que ya no son tan jóvenes, que ya no son tan jóvenes, pero que todavía no son ancianos. Tenemos trastornos como el Alzheimer o como la demencia senil desde los 40. Eso está muy grave. Entonces, si no hay más preguntas, vamos a tomarnos unos minutitos y arrancamos con el segundo tema de hoy. Espero que les esté gustando este nuevo formato. Queremos comentarios, queremos que estamos tocando en vez de un solo tema, 2 horas, 2 temas, y a lo mejor algunos más adelante los retomaremos, pero que ustedes se lleven o reciban en su lugar de residencia algo que les sea sumamente útil. El doctor Fermín Sánchez en síndromes depresivos o de ansiedad serían candidatos. Sí, claro, siempre y cuando, doctor, también se manejen otros nutrientes que vamos a ver en esta segunda hora. Vamos a retomar el tema, sí. La ansiedad y la depresión también nos ayuda mucho el ácido pantoténico. La recomendación, si quiere usted anotar, doctor, es que la dosis sea de 1,5 gramos a 2 gramos diarios. Estamos hablando de 3 a 4 cápsulas de 500 miligramos por día. Esta ansiedad pues sí se va a ver reducida en forma significativa. Susana Ríos, un omega 3 que venció en agosto. Sí, sí todavía lo puede usar, claro que sí. De hecho, cuando tengan nutrientes así, no los dejen morir, por favor. Susana Ríos también, tratamiento para reforzar la memoria con nutrientes orto. Pues bueno, aquí importantísimo la arginina y la metionina, en dosis de 500 miligramos cada una por día. El ácido pantoténico. Puedes agregar, aunque nosotros no la manejamos, pero la lecitina de soya, en una dosis de 600 miligramos por día. Y se puede agregar también tiamina. Hay unas deficiencias de tiamina bien, hoy precisamente les traigo todo un caso para compartírselos. Nos va a tomar unos minutos, les voy a hablar del caso detalladamente. En cuanto a la tiamina, la niacina, el pantoténico, en la cuestión del sistema nervioso. Y van a ver ustedes cómo, bueno, era como para darse de topes.
Dice el doctor Sánchez, si consideramos la progesterona se produce en el glándula suprarrenal y su disminución en el CPO produce altas menstruales, ¿corregiríamos esta alteración menstrual? Sí, doctor. Mire, déjeme, les comento algo así muy rápido, aunque aquí estaríamos hablando de aparato reproductor femenino. Esta deficiencia de progesterona causa este trastorno, pero también hay una deficiencia importante de vitamina A y D. Entonces, aquí, en el caso concreto que nos platica el doctor Sánchez, aparte de dar la dosis recomendada, no sé, no tengo el dato de la edad y todo esto de la persona, pero la dosis media para corregir esto de pantoténico sería 1 gramo diario. En cuanto a la vitamina A, estaríamos hablando de aproximadamente 25,000 unidades internacionales por día durante un periodo de 4 semanas, en el caso de la A. Y de la vitamina D, si está en miligramos, tendríamos que manejar entre 500 y 600 miligramos por día. Si están en unidades internacionales, la equivalencia sería, si no mal recuerdo, alrededor de 1,800 o 2,000 unidades internacionales. Habría que hacer esa combinación, doctor Fermín, para tener un resultado más